¿Estamos? Muy bien. Vamos entonces a ver algunos pedacitos nada más. Por favor, no nos agobiemos en copiar. Yo se los puedo dar después, se los pueden fotocopiar, no pasa nada. Yo quiero que estemos atentos a la explicación porque aquí van a encontrar más de lo que vamos a hablar, ¿ya? Y no se asusten. Todos los evangelios quieren mostrarnos, ¿saben qué? Dos cosas. Quieren mostrarnos quién es Jesús, ¿de acuerdo? Todos. Pero nos van contando quién es Jesús desde la experiencia de Él que lo está haciendo. La experiencia de Marcos, por ejemplo. Marcos escribe una comunidad como ustedes y les da la enseñanza, pero también les transmite algo más, un plus. ¿Para qué? Para que ustedes crezcan en la fe, ¿ya? Y debo decirles más, a ver si me entienden lo que les quiero decir. El evangelista está pensando en su comunidad, ¿no es cierto? El evangelista está pensando en unos destinatarios. Ponga la siguiente. Los evangelistas están pensando en unos destinatarios. Pero Dios está pensando en más. Dios, que está arriba, vamos a decirlo, piensa en sus destinatarios, pero piensa también en más personas. ¿Se entendió? Lo repito otra vez, ¿ya? Marcos, imagínense que yo soy Marcos. Imagínense, caramba, ya quisiera. ¿Ya? Imagínense que yo fuera Marcos. Yo, Marcos, quiero hablarles de Jesús a ustedes, que son unos 40, 50 personas, y entonces escribo la obra. Dios me está moviendo a hacerlo. Pero Dios no está pensando solamente en ustedes, sino está pensando en los que van a venir después. ¿Estamos? Con lo cual Marcos dice algunas cosas que la comunidad entiende, pero Dios quiere decir más de lo que dice Marcos. Y el evangelio llega hasta nosotros, precisamente como palabra no muerta, sino palabra viva, porque Dios ha hecho que la palabra, es palabra suya, sea palabra viva. Esto es muy importante, porque si no, vamos a leer el evangelio como leemos el Quijote de la Mancha, o como leemos Paco Yunque. ¿Han leído Paco Yunque alguna vez? ¿No? Yo cuando estaba en el colegio leí Paco Yunque, ¿sí? Entonces vamos a leerlo así, y no es así, no es las historietas de Jesús, no. Es palabra viva que me interpela, palabra en la que Jesús me está diciendo, me está hablando muchas cosas. Bien, estos son los elementos importantes de Marcos. El autor es un tal Juan Marcos, a propósito del año 70, y los cristianos a los cuales se dirige, los evangelios son para cristianos, Sí, los evangelios fueron escritos para cristianos. Otra cosa es que después los judíos los hayan cogido, o los que no eran judíos eran paganos, los hayan cogido. Pero los evangelistas pensaron en una comunidad cristiana, ¿de acuerdo? Los cristianos a los que se dirige Marcos son de diferente origen. Están en Roma, parece, en el año 70 más o menos. Algunas cuestiones muy sencillas, no se preocupen que no hay que copiar lo que está aquí. Simplemente quisiera decirles que es un lenguaje sencillo. Imagínense ustedes, aquí hay algunos profesores, hay alguno de ustedes o una que ha estudiado educación o que ha enseñado en algún sitio. Varios, muy bien. Y ustedes me podrán decir que el lenguaje oral es distinto al lenguaje escrito, ¿no es cierto? Una cosa es lo que yo hablo y otra cosa es lo que yo escribo, ¿no es cierto? Son formas distintas. ¿Cuál es más coloquial? El oral, ¿no es cierto? Ya, pues Marcos, efectivamente, Marcos es un lenguaje coloquial puesto por escrito. Con lo cual es muy sencillo. ¿Estamos? Por eso suele decirse que si yo quiero leer los evangelios, empiezo por Marcos. Porque es como el lenguaje coloquial, una predicación puesta por escrito. El padre Carlos, cuando predica, por ejemplo, hace algunas bromas, ¿no es cierto? Dice algunas cosas. Imagínense que la predicación del padre Carlos esté por escrito. Si el padre Carlos quisiera publicarlas, entonces tendría que quitar de repente algunos detallitos, ¿no es cierto? Ya, Marcos pone la predicación así, por escrito. ¿Se entendió la idea? Sí. Entonces, no tiene ningún problema, tiene algunas fallas sintácticas, tiene algunos errores. No es un evangelio pues así bien pulidito, pero por eso mismo es más cercano. ¿Sí? Si ustedes se fijan, nuestro lenguaje, nuestras formas de hablar son cada vez más complejas, ¿no es cierto? Qué difícil, les pongo el caso de que un joven del día de hoy sepa redactar bien, ¿no es cierto? Si alguien de ustedes de repente no sabe redactar bien, va a darse cuenta tremendas oraciones que se ponen,
porque hay muchas oraciones subordinadas, hay comas, poner un punto es complicado. Marcos es un poquito así, ¿de acuerdo? No tiene mucho orden, digamos, sintáctico. No es que sea una desgracia, no. Lo que pasa es que es la predicación puesta por escrito. Por eso es más sencilla. Y la narración de Marcos es muy viva, muy viva. ¿Saben por qué? Porque Marcos quiere mostrar, primero la acción de Jesús, pero también quiere mostrar cómo realmente es el hombre. Qué dificultades, qué miserias, qué carencias tiene. ¿Han traído Biblia ustedes? Sí, ¿no es cierto? Los que tienen Biblia, entonces, vayamos a Marcos 5, para que vean un personaje, ¿ya? Marcos capítulo 5. ¿Qué versículo, padre? Los primeros versículos, para que vean entonces, miren cómo Marcos narra. Marcos 5 desde el 1 hasta el versículo 6, hasta el versículo 5. El texto es el siguiente, es un exorcismo. Hay un endemoniado que está en una ciudad llamada Gerasa, ¿ya? Y les pongo como ejemplo esto porque voy a leerles ahorita, y los que no tienen Biblia, quiero por favor que se imaginen la escena. ¿Ya? Van a ver que es muy colorida, muy viva. Miren, Marcos 5 del 1 al 5, es un endemoniado que la pasa muy mal. ¿Ya? No vamos a leer todo el texto, que es más extenso, pero escuchen lo que viene a continuación e imagínense. Escuchen, Marcos 5 del 1 al 5. El texto es el siguiente. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Qué pobre este hombre, ¿no es cierto? ¿Se han imaginado? La condición es terrible de este hombre que está endemoniado. Esa es la forma de narrar del evangelista Marcos, con mucho detalle. Si ustedes ven este texto en Mateo, se dan cuenta que es más sencillo. Es el mismo texto, pero más sencillo. ¿Qué es lo que ha hecho Marcos? Es ponerle más vivacidad al texto. ¿Para qué? Simplemente porque quiere narrar, para que vean la acción grande de Jesús, y para que ustedes y yo, miren, para que ustedes y yo nos metamos en la escena. Sí, claro. El evangelista no está escribiendo un testimonio nada más. El evangelista está pensando en que ustedes y yo, y los hombres de la época, se metan en el tema. Se metan como un personaje más. Ese es el tema. Que se metan como un personaje más. Por eso les pone grabaciones y narraciones muy vivas. Así podríamos ir a otros textos de Marcos. ¿Estamos? Les he puesto un pequeño ejemplo de un lenguaje muy simple. No hay ni puntos ni comas, ¿ya? Y sobre todo una narración muy viva. Ese es el evangelio, el estilo de Marcos. Sigan. ¿Y qué nos quiere enseñar Marcos? No hay que copiar, por favor. Marcos quiere enseñarnos que Jesús es el Hijo de Dios, como todos los evangelios. Pero un Hijo de Dios al que no le entienden. Marcos quiere mostrarles a un Jesús cercano, al que no le entienden los discípulos. Hasta el final, si vamos al capítulo 16, no vamos a ir ahorita, van a darse cuenta que hasta el final no les entienden, no le entienden a él. Jesús ha muerto, la tumba está vacía y las mujeres se van corriendo horrorizadas, dice. Y más atrás, después de que Jesús se ha aparecido ya a sus discípulos, Jesús les va a echar el reproche, le va a reprochar su falta de fe, porque los discípulos pudieron realmente reconocerle, pero no le reconocieron. Un Jesús cercano, un Jesús que es Hijo de Dios, que es el Mesías, pero que realmente, señores, no se entiende así nomás. Hay que recurrir a alguien que me haga entender algo de Jesús. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo, porque antes no lo entiende. Un Mesías, un Jesús rechazado, un Jesús al que no se le comprende. ¿De acuerdo? Debe ser que la comunidad, de repente de Marcos, algunas personas comprendían a Jesús, pero a medias.
Por eso el evangelista nos enseña eso. Hay algunos detalles más, el papel de los apóstoles, la iglesia, algunas cosas más. Pero a mí me gustaría que simplemente se queden con esta idea. Me presentan a un Jesús que es Hijo de Dios, todopoderoso, al que no le van a entender. Pero muy cercano, ¿ah? Muy cercano. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Siga. ¿Sí? Vamos rápidamente, es que tenemos poco tiempo, si no me tendría con más calma, ¿no? Vamos a otro evangelio. Ya no hablamos del año 70, hablamos más o menos del año 80. Y estamos hablando de un evangelio un poquito más complejo, ¿ya? Pero creo que a estas alturas ya conocemos algunas cosas. Vamos entonces a este evangelio. Miren, en las pinturas, a mí me gusta ver estas cosas, aunque a veces soy un poco ignorante a veces, pero miren cómo las pinturas clásicas quieren representar a Mateo, y miren cómo lo representan. Un hombre mayor al cual el ángel está soplando todo el texto. Así se representaba en la antigüedad, y también con el ángel, como ya les dije. ¿Qué hay de novedad en Mateo? Vayamos. ¿Seguimos? Póngalo todo. Estamos hablando de una comunidad, ya se pasó. Estamos hablando de una comunidad, la de Mateo, donde hay más judíos. Una comunidad cristiana, donde prevalecen los judíos. Es decir, judeo-cristianos, judíos conversos. ¿Los judíos conocen la Biblia? No, claro, tenían las escrituras. No la nuestra, claro, pero los judíos tenían escrituras, claro. Lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento.